En el próximo Cala, toda una hora de revelaciones con Fernando Ramos, quien durante más de una década ha sido nuestro corresponsal en Colombia. Su visión del país en el que vive y desde el que reporta, otro de los episodios de colección de nuestra serie Cala en Colombia. Próximo Cala con Fernando Ramos. Un día de reacciones mixtas en Trípoli, en varias partes de Libia, pero también en muchas otras partes del mundo. Mucha gente, la verdad, no se creía lo que estaba escuchando o viendo en televisión. Algunos celebraron. Hay muchos acá, obviamente, que mandan mensajes a través de Twitter y Facebook diciendo que la celebración, o sea, que no se debe celebrar la muerte de ningún ser humano. Muchos de ustedes lo dicen. Hay algunas preguntas, pero para leer algunos de los comentarios, por ejemplo, dice Andrés Gómez G. Murió otro que se creyó omnipotente y destruyó la vida de millones de libios. A rendir cuentas allá arriba, dice él. Y bueno, por acá dice Ogerma, a Gaddafi lo asesinan para que no diga todo sobre los financiamientos que hizo a campañas de varios líderes europeos. O sea que, como siempre, hay muchas opiniones, criterios. Para eso se ha pluralizado y democratizado tanto la comunicación a través de los medios y las redes. Pero el señor Calderón Berti, quien además fue presidente de la OPEP, también canciller venezolano, ministro de Energía y Minas, miembro del Consejo Directivo de la Corporación Venezolana de Petróleo, en fin, que tuvo muchísimas oportunidades de representar a Venezuela fuera de su país. ¿En qué circunstancias conoce usted a Gaddafi? Cuéntenos una de esas anécdotas. Bueno, estando en una gira con el presidente Herrera Campins por los países del Medio Oriente, estábamos en Argelia, íbamos a visitar Libia. Salimos, el avión despegó y en eso sale el comandante del avión y dice: presidente, no sé dónde vamos a aterrizar. ¿Cómo que no sabe dónde va a aterrizar? Le dice el presidente Herrera. No, porque Gaddafi no se sabe dónde está. No sabíamos si iba a estar en Trípoli, en Bengasi o en cualquier otro sitio. Bueno, al final del día nos fuimos a Bengasi, ¿no? Pero lo que esto quiere transmitir, o la interpretación que yo le doy a todo esto, es el grado de informalidad que este señor tenía. El grado de temor quizás también por su seguridad, no sé por qué razón, pero era absolutamente extravagante. Llegamos a Bengasi, ahí estaba en el aeropuerto esperando al presidente de la comitiva, y luego no sabíamos qué íbamos a hacer. Una visita de Estado y no se sabía lo que se iba a hacer. Al día siguiente nos dijeron: nos está esperando en el desierto. Entonces hubo que ir al desierto porque el señor estaba en una carpa de beduinos en el desierto. Allí recibió al presidente Herrera. Bueno, y en el banquete de honor, en esa misma oportunidad, cuando estaba en pleno banquete haciendo un discurso de Estado, Abdesalam Yalud, que era el segundo hombre en aquella época al mando, lo interrumpió, le dijo algo ahí en árabe, no sé qué le dijo. Él se echó a reír y siguió el discurso. Yo eso no lo había visto, ni lo he visto nunca en mi vida. Bueno, era parte de una especie de comedia o tragicomedia que se vivía en ese país. Yo creo que definitivamente no estoy celebrando, no creo que nadie debe celebrar la muerte de nadie. Nosotros, los demócratas del mundo, tenemos que estar celebrando, sí, que en Libia hay la opción cierta de que haya democracia y que haya libertad, que es lo que nosotros aspiramos que ocurra en todas partes del mundo. Comienza. Democracia y libertad, dos palabras que suenan bastante lejanas para un país que solo conoció Gaddafi, al estilo Gaddafi, por 42 años de su existencia, y que sigue siendo, no porque Gaddafi lo haya logrado unir artificialmente, un país donde los conflictos tribales están a flor de piel. Y ese es el riesgo aún para el Consejo Nacional de Transición, Wilfredo. ¿Qué crees tú que debe hacerse para que realmente ahora los conflictos de los que se veían unidos por el simple propósito de oponerse a Gaddafi no florezcan entre divisiones internas? Yo creo que ahora se debe hacer inmediatamente un esfuerzo de conciliación nacional, ¿verdad? Ya depusieron a Gaddafi. Gaddafi no es una amenaza. Gaddafi murió, algunos de sus hijos han muerto ya.
otros hay informaciones de que están arrestados. Ya la dinastía Gaddafi terminó. Ahora pero tú puedes así tan categóricamente decir que ya la dinastía Gaddafi ha terminado. Sí, aún no existe el riesgo de uno de esos hijos que por ahí he leído que todavía no se ha confirmado que realmente ha sido detenido, pueda crear especie de guerrillas en zonas rurales y hacer focos de resistencia. No creo, porque no ha dado señales de apoyo popular significativo, de apoyo de algunas tribus significativos. Si bien es bien que, como señalaste, hay una división reconocida entre las tribus, eso no tiene que ver necesariamente con las alianzas a Gaddafi. Lo que están buscando todos los líderes tribales ahora es participación en el nuevo gobierno libio. Los que están buscando el Consejo Militar en Misrata, con el Consejo Nacional de Transición Libio que opera desde Trípoli, es precisamente participación en la seguridad, en los elementos políticos. Va a ser un proceso lento porque Libia, distinto a Egipto, no tenía un aparato político en su lugar. No habían partidos políticos como la Hermandad Musulmana, por ejemplo, en Egipto. Claro. Ese no era el caso en Libia. Así que tienen que empezar desde mucho más en pañales a crear las instituciones políticas necesarias de crear y hacer gobierno y un nuevo Estado, pero hay elementos que le deben ayudar a esto. Primero, la unidad nacional que es aparente, ¿verdad? Segundo, los recursos que tiene el país. Un país rico y eso le puede ayudar a hacer un nuevo gobierno. El apoyo de Occidente y de la vasta mayoría de la comunidad internacional es otro elemento que le debe ayudar a hacer un nuevo gobierno. Lo único que no va a ser un proceso de la noche a la mañana y, como bien dijo nuestro invitado, no hay nada necesariamente que no hay un rol que deban seguir ya escrito, ¿verdad? Están un poco sobre la marcha haciendo gobierno, pero no es de esperarse tampoco que haya un caos, ¿verdad? Hay muchos elementos en su lugar, hay mucho escepticismo de algunos sectores del país. O sea que guerra civil no es una posibilidad. No se perfila, no hay la resistencia estaba ubicada alrededor de Gaddafi ahora, en estos últimos días. Y al desaparecer el líder alrededor de la cual la resistencia era más fuerte, pues es de esperarse que se disuelva esa resistencia. No hay otras áreas identificadas con una resistencia firme al Consejo Nacional de Transición, por lo que si surgiera el liderazgo o uno de estos hijos de Gaddafi a aventurarse a tratar de liderar, no se espera que tenga adeptos de una manera significativa que sean una amenaza al nuevo proceso de crear Estado, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa esta vez para actualizarnos con las noticias de último momento. Regresamos a la conversación en solo 90 segundos. Saludos, estas son algunas noticias destacadas ahora. Muammar Gaddafi fue finalmente hallado este jueves por los rebeldes libios en un tubo de drenaje en Sirte, su ciudad natal. El coronel que gobernó Libia durante 42 años resultó herido en el fuego cruzado y murió minutos después cuando era transportado al hospital de Misrata. Estados Unidos advirtió a Siria y a Yemen que la muerte de Gaddafi muestra que a un puño de hierro suele esperarle un final amargo. En Colombia, las fuerzas militares confirmaron este jueves la muerte en un bombardeo de alias Mincho, líder del Frente 30 de la guerrilla de las FARC. Durante la operación militar fueron abatidos otros 5 guerrilleros. Alias El Mincho estaba pedido en extradición en Estados Unidos por el delito de narcotráfico y es señalado, entre otros, de controlar la fabricación y venta de submarinos al narcotráfico. Los indígenas bolivianos no lograron reunirse este jueves en La Paz con el presidente Evo Morales. El gobierno ofreció atenderlos en la vicepresidencia con el argumento de que la oficina del presidente se encuentra en reparación. Sin embargo, los líderes de la movilización insisten en dialogar en el Palacio de Gobierno. Los indígenas rechazan un proyecto vial en un parque nacional. Soy Michael Roa, viviendo la noticia aquí en CNN. Y la verdad que me tengo que reír. Yo a veces no me río cuando estoy tratando algo tan serio porque no veo el motivo de la risa, pero cuando leo algunos tweets
que hasta de estos temas la gente hace supuestamente una fiesta, la verdad no lo puedo creer. Pero mira, hay algunos tweets interesantes que quiero compartir con todos ustedes. Por ejemplo, dice Susi Motilón: el discurso y las acciones de Gaddafi durante 42 años de opresión al pueblo demostraron que solo su muerte podría hacerlos libres. Dice Bolino Sánchez: el poder siempre enferma, sobre todo cuando dura mucho tiempo. Dice H. Rodríguez: yo no celebro la muerte de Gaddafi, celebro que su ausencia es una oportunidad para tener verdadera democracia en Libia. Dice Eledel Esteban, este es el que me ha hecho sonreír: no se ve contento Cala con la muerte de Gaddafi. ¿Acaso se le están acabando sus modelos a seguir? Aún le quedan Fidel y Chávez. ¿Qué otra cosa podré decirte, Eledel? Dice Anaclético: Calderón cree saber la verdad de la muerte y la justifica. Es inaceptable, por favor. Y bueno, ustedes saben que aquí el fuego cruzado es siempre para los invitados de este programa. Yo me imagino que ya están acostumbrados los que han venido en una ocasión. Señor Calderón, vamos a conversar porque usted hablaba del petróleo y muchísima gente sigue diciendo en las redes sociales que el petróleo está detrás de toda esta guerra, de la caída de Gaddafi, de la actuación de la OTAN, de las decisiones del imperio de Estados Unidos, como muchos de los que me envían tweets desde América Latina le llaman. Y lo cierto es que antes de la revolución, Libia producía diariamente más de 1.6 millones de barriles de petróleo, como nos ha dicho el experto, lo que significa el 2% de la producción mundial. Ahora, según muchos expertos, va a tomarles mucho tiempo para que el país se pueda recuperar y alcance esos niveles nuevamente que lo tenían como el 17º productor de crudo y el tercero en África. Y Libia, hay que recordar que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, que están estimadas en más de 46.000 millones de barriles. Ahora, quiero poner una gráfica en pantalla y luego que el señor Calderón Berti nos diga realmente cuál es la importancia del petróleo libio en el mundo. Porque según nosotros hemos podido comprobar, la mayor parte del petróleo libio se distribuye de esta manera. Un 28% va a Italia, un 15% va a Francia, Alemania y España reciben un 10%, China un 11% y Estados Unidos solo un 3%. Entonces, señor Calderón, ¿es Estados Unidos, viendo esta gráfica del petróleo, el más interesado realmente en que Gaddafi esté fuera del panorama petrolero, al menos por así decirlo? En absoluto. Usted lo acaba de mostrar ahora. El petróleo libio va fundamentalmente a Europa. Ya vimos los países que reciben petróleo de parte de Libia. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar el restablecimiento de la producción petrolera libia a los niveles anteriores? No estoy en capacidad de decirlo, pero por lo que se ha podido leer en los medios de comunicación, las instalaciones que han sido afectadas son las instalaciones en la costa, puertos de embarque y las instalaciones de refinación. Los campos de producción no han sido mayormente afectados. Las reparaciones de los terminales pueden ser relativamente rápidas. Yo creo que Libia puede recuperar en un plazo relativamente breve sus niveles de producción y está en capacidad de producir mucho más de lo que está produciendo. Quiero aclararte algo, Cala. Libia tiene efectivamente 46 mil millones de barriles, 46 mil millones de barriles de petróleo de reserva, billones americanos, pero no es el país que tiene las mayores reservas del mundo. Ahí está el caso de Arabia Saudita, que tiene más de 200 mil millones, está el caso de Irak, de Irán, el mismo caso de Venezuela con sus reservas de crudos pesados, la faja petrolífera en el Orinoco. Libia es un actor importantísimo en el mercado petrolero internacional, está muy cerca del mercado europeo, al otro lado del Mediterráneo, produce un crudo de muy buena calidad, prácticamente un crudo superior a los 40 grados API, un crudo muy liviano de muy buena calidad, pero tampoco es un actor de primera línea en el mercado petrolero internacional. Yo creo que lo que ha ocurrido en Libia no va a desequilibrar el mercado, no lo ha desequilibrado, no lo va a desequilibrar. No debemos esperar que hayan cambios sustanciales en materia de precios petroleros por lo que ha ocurrido en Libia. Va a venir una recuperación gradual y paulatina de sus niveles de producción en la medida en que las compañías petroleras se sientan seguras de que pueden regresar a Libia sin mayores problemas de seguridad. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a publicidad, regresamos enseguida con más de nuestros invitados, de sus preguntas y sus comentarios. Libia en contexto. Cuando regresemos, Wilfredo, quiero preguntarte desde el punto de vista regional, si ya vimos todo lo que había que ver de la primavera árabe, o qué pasará, por ejemplo, con Siria. ¿Continúa el contagio? Ya regresamos.
Imágenes de hoy en Sirte de este jueves y obviamente estábamos cuando nos íbamos a la pausa hablando de la primavera árabe porque todos estos son hechos encadenados. O sea, este año ha visto el derrocamiento de 3 gobernantes y han sido justamente Hosni Mubarak, Egipto, el tunecino Ben Ali, ahora Muammar el Gaddafi. Otros sobreviven. Sobreviven, yo anticipo, no por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ya los pueblos han corroborado en el terreno, y es real, no es una historia utópica para ellos, de que si se unen contra estos dictadores, aún los más represivos, como lo era Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi fue y Hosni Mubarak eran de los más represivos, conducían los gobiernos más represivos con la oposición, torturaban, mataban, habían miles de desaparecidos en sus países. Y ya el pueblo ha corroborado que la voluntad unida de ellos, no hay ejército que las detenga, no existen dictadores inamovibles ya para el pueblo árabe, no existen dictadores omnipotentes para el pueblo árabe. Son vulnerables, el pueblo lo sabe y por eso es que no detiene sus esfuerzos y salidas a la calle arriesgando su seguridad, la de sus familias, y mueren miles como han muerto en Siria. Cuando la gente dice, que aquí lo han dicho, por ejemplo, en Twitter, muchos refiriéndose a otros, pero yo lo voy a poner en contexto de la región, si ves la barba de tu vecino arder, pon la tuya en remojo, ¿verdad? Hablemos de Siria. Al-Assad está viendo como dictadores tan crueles como su padre y como él mismo están cayendo. Como la presión internacional surte efecto. Y por eso es que a pesar de la represión cruel que ha llevado en los últimos meses contra su pueblo, donde francotiradores están matando a mujeres y a niños, donde ahora en los últimos días se ha enfrascado en una persecución para dar con los cientos y cientos de soldados que siguen desertando las filas. Él sabe que no es su estancia en el país, no está tan rígida como lo pudo haber anticipado años atrás. Todavía tenía aliados importantes como lo es Rusia, que sí sirven de detente. Pero hay otros países, por ejemplo, en Yemen, donde ya se oye más frecuentemente al Saleh estar hablando de negociaciones. Él da un paso para adelante y uno para atrás. Un día dice que se va, otro no, que no se va. Pero al Saleh ya abandonó el país por una semana o por un mes. Y viendo además estas imágenes que son impactantes, gráficas, que le han dado la vuelta al mundo, yo pienso que muchos de estos otros gobernantes que también están amenazados por estos posibles movimientos ciudadanos dirán, bueno, pues hay que tomar una decisión o hay que ver qué se hace porque podría ser, quiéralo o no, mi futuro. No, y ya Al-Saleh estuvo muy cerca de ello. Al-Saleh inclusive abandonó el país a recibir tratamiento por una bomba que explotó en una mezquita donde conducía a sus rezos y tuvo que recibir tratamiento en Arabia Saudita. En Arabia Saudita. Por muchas semanas. O sea, él estuvo ya estuvo en un encuentro cercano con la muerte en un plan muy bien ejecutado de unos líderes tribales que él decidió confrontar. Así que ellos saben que ya son vulnerables y es cuestión de negociar qué me pasa si cedo al poder en el caso de Saleh. Gracias, Wilfredo. Se nos está acabando prácticamente el tiempo, pero vamos a una pausa de publicidad. Señor Calderón Berti, aguánteme un ratito porque quiero al regresar hablar de las relaciones muy particulares, y digo muy particulares porque son realmente únicas las relaciones del gobierno de Venezuela con el gobierno de Muammar Gaddafi, pero usted fue justamente canciller de Venezuela en 1992 y yo quiero comenzar la historia ahí, cómo era la relación entre el gobierno venezolano de entonces y el gobierno libio y luego traerlo más al contexto actual. Así que ya regresamos, no se nos vaya.
Cara a la próxima semana de lujo, el exministro, articulista y destacado escritor colombiano Mauricio Vargas Linares, el famoso y controversial presentador de radio y televisión Luis Chatén, el precandidato presidencial de Venezuela, el gobernador Enrique Capriles Radonsky, la bella actriz y modelo Julie Giliberti, junto al talentoso cantante cubano Amaury Gutiérrez, y Sandra Besudo, alta consejera presidencial para la gestión ambiental de Colombia, junto a Clara López Obregón, alcaldesa encargada de Bogotá. Cala, semana de lujo, próxima semana. تكون مصارع الطغاة تقول شعوبهم وتقول إن الطغاة أينما وجدوا سيتجرعون في الغالب كأس الموت التي جعلوا من مهمتهم في الحياة إدارتها بين شعوبهم متى استنكفت عن حياة القطيع لم يجد العقيد معمر القلب. Imágenes que le dieron la vuelta al mundo en esa jornada que nunca vamos a olvidar, justamente este jueves. La muerte de Muammar Gaddafi, las repercusiones en el mundo árabe, no solamente dentro de Libia, sino también en un contexto internacional, y eso es lo que hemos tratado de hacer durante esta hora. Vamos a Caracas, Venezuela, donde ha compartido con nosotros la hora Humberto Calderón Berti, quien es consultor petrolero internacional, pero que además fue canciller venezolano, ministro de Energía y Minas, presidente del Instituto Tecnológico Venezolano del Petróleo, miembro del Consejo Directivo de la Corporación Venezolana de Petróleo, o sea, muchísimos cargos. Y justamente como canciller de Venezuela en 1992, señor Calderón, yo quiero que usted me diga cuáles eran las relaciones en ese momento entre Venezuela y Libia y cómo esas relaciones evolucionaron hasta el presente. Mira, te voy a hablar